Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Pues me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de compartir con ustedes este curso sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, pues me presento. Yo soy la doctora Georgina Cárdenas Acosta y bueno, pues actualmente soy profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es una universidad que se encuentra aquí en la zona metropolitana en el nororiente. Soy licenciada en Sociología, tengo una maestría en Estudios de Género por el Colmex y un doctorado en Antropología Social. Y bueno, pues he tenido otras actividades que todas están relacionadas con los temas de violencia política contra las mujeres o temas de género. Y bueno, pues también quiero platicarles que soy especialista y académica invitada en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, el del nacional, digamos, y también en el de la Ciudad de México, donde tengo una participación activa. Bueno, pues vamos a compartir este módulo 3, que tiene que ver con cómo es que vamos a bajar el tema de violencia política contra las mujeres de lo que tenemos en la teoría, de lo que tenemos en la ley, a la práctica. Para esto vamos a dividir este tercer módulo en 4 subapartados. El primero de ellos es bien importante que podamos identificar cuál es la ruta de atención que tenemos que seguir en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Posteriormente, veremos cuáles son las medidas de protección, cautelares y reparación del daño en situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género. También vamos a revisar cuáles son los derechos de las víctimas, es decir, si tú eres víctima de este tipo de violencia, cuáles son tus derechos. Y finalmente, dentro de este módulo, veremos cómo es que se tienen que construir plataformas electorales que estén libres de estereotipos, pero también libres de violencia política contra las mujeres en razón de género. También vamos a tener un cuarto módulo, y en este cuarto módulo vamos a ver las tesis, las sentencias y las jurisprudencias, pero no se preocupen, estos son términos legales, pero que sí son importantes que los conozcamos, porque si te dedicas a la vida política tienes que saber que son importantes, que a lo mejor te pueden ser de utilidad en caso de que sufras una situación de violencia política, pero tampoco es que vayamos a utilizar un lenguaje muy elaborado y demás, porque yo tampoco soy abogada. Como vieron, yo tengo otro tipo de especialidad, pero sí es importante que los conozcamos de forma accesible. En este sentido, veremos cuáles son las tesis en materia de violencia política, algunas de ellas, algunas sentencias, algunas jurisprudencias, y vamos a cerrar con la ley 3 de 3, que es novedosa y muy importante para la defensa de los derechos políticos y electorales de las mujeres en este país. Así que cada uno de estos temas estoy segura que te va a ser de gran utilidad. Bueno, pues si les parece bien, vamos a empezar con esto de la teoría a la práctica en materia de violencia política contra las mujeres, y vamos a iniciar con cómo debe de ser esta ruta de atención, qué ruta tenemos que seguir en caso de que enfrentemos alguna situación de violencia política contra las mujeres en razón de género. En este sentido, quiero señalar que en todo momento nos vamos a estar refiriendo a este tipo de violencia. Entonces, como el nombre es muy largo, voy a decir de pronto solamente violencia política. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, primero que nada es muy importante que si tú eres una persona que está en la vida política, no importa en el cargo en el que estés, puedes ser una persona que puede sufrir este tipo de violencia. Porque el objetivo de este tipo de violencia es buscar perpetuar la idea de que las mujeres tendrían que estar en sus casas, al cuidado de las demás personas, y no decidiendo la agenda pública o en la esfera pública. Entonces, muchas veces suceden una serie de violencias que lo que buscan es
que las mujeres no participan políticamente. Entonces nosotras tenemos muchos derechos, muchas leyes que han hecho legisladoras, que han buscado que las mujeres podamos estar en la vida política. Entonces es bien importante que sepamos que estas violencias existen y las ejercen diferentes personas o grupos de personas, y para eso hay una serie de conductas que tendríamos que identificar. Entonces, si vivimos este tipo de situaciones, primero que nada yo les invito a que hagan una especie como de análisis de a ver qué estoy viviendo, y por ejemplo vamos a compartir aquí en las imágenes un ejercicio que hace el Instituto Electoral de Jalisco, en donde coloca estas 22 conductas que están en la ley en una especie de violentómetro, en donde señala, digamos, en amarillo algunas de estas conductas que sí son como de alerta y que son violentas, en color naranja, las que ya tenemos que ir prestando atención, así como en el semáforo, como ámbar, así de precaución, y en rojo es donde ya definitivamente puede estar incluso en riesgo tu propia vida. Entonces es muy importante que vayamos observando, es decir, si hay alguna broma hiriente, si por ejemplo o ya te están atacando en medios de comunicación, te están difamando, están compartiendo tu información privada. Entonces tenemos que ir observando y revisando si las personas que nos están violentando están cayendo en algunas de estas 22 conductas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, si estamos en una situación, es importante que lo podamos platicar con alguien. Yo les invito a que se acerquen a los organismos de las mujeres, a las unidades de atención de violencia de sus partidos políticos o a los institutos electorales, en donde ustedes tengan un espacio en donde puedan ir a platicar este tipo de situaciones. Y lo que va a suceder es que en primer momento las autoridades responsables van a tener primero que recibir esta información que ustedes les proporcionan, van a tener que investigar, que es lo que le llaman jurídicamente sustanciación de la queja, y posteriormente el tercer paso va a ser que en caso de que se detecte que hay una violencia política contra las mujeres en razón de género, se vaya a sancionar desde la perspectiva de género y también se busque reparar el daño de ustedes que pueden ser receptoras de este tipo de violencia. Entonces, bueno, primero que nada, insisto, es bien importante que identifiquemos que si estamos viviendo en una de estas situaciones, esté en el marco de estas 22 causales, y tenemos que ir a la institución que está facultada para esta situación, para su atención. No nada más para atenderle, sino para tener un seguimiento y, como decía, en su caso, sanción. Es muy importante que tú conozcas que tienes derecho a recibir orientación, que tienes derecho a recibir asesoría y, sobre todo, que vas a contar con una red de acompañamiento, porque no estamos solas en este tipo de violencia. Siempre va a haber mujeres que de forma solidaria te van a estar acompañando, te van a estar apoyando, te van a plantear rutas de qué es lo que sería mejor para ti, pero siempre que sepas que es tu derecho ejercer una vida libre de violencia política, y que si alguien la está violando, va a ser una persona que se va a sancionar, porque esto ya está en nuestra ley. Entonces, para esto, todo este proceso debe de guardar ciertos criterios, es decir, jurídicamente le llaman que se debe de seguir el debido proceso, que debe de estar bajo el principio de legalidad, también bajo el principio de exhaustividad, que quiere decir que tienen que revisar todo lo que suceda referente a esta situación, todo lo que tú quieras comentar al respecto, que se vayan allegando de más pruebas, que en caso de que tú no hayas presentado las suficientes pruebas te las pidan, te informen los tiempos, y que también haya un desahogo del caso por personas especializadas. Es decir,
no cualquier persona puede revisar este tipo de casos de violencia política. Sí deben de tener una capacitación. Son personas que deben de tener perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva multicultural y perspectiva interseccional. Y también es muy importante que se conserve la confidencialidad. Porque ¿no te ha pasado? Digo, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido situaciones de violencia y en ese sentido se ha naturalizado. Entonces muchas veces la gente dice, bueno, pues no digas nada, ¿no? Es el costo de participar políticamente, pero no, esto no es así. Y entonces muchas veces la gente prefiere callarse, no decir nada. ¿Por qué? Porque les da miedo que si denuncian a una persona de su partido político se vaya a enterar y tenga represalias en su contra. Entonces es bien importante que sepan que todos estos procesos deben de ser bajo el principio de confidencialidad y que no se tiene que andar informando sobre este tipo de violencias. Y bueno, yo decía hace rato, es que las académicas de pronto usamos conceptos que la gente dice, ¿y eso qué cosa es? ¿No? Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito de que todos estos casos que yo les decía tienen que ser analizados desde la perspectiva interseccional. Es que estamos hablando de que a veces las mujeres vivimos múltiples y simultáneas, o sea, al mismo tiempo, situaciones de discriminación. Es decir, no solamente porque tú eres una mujer, sino, o sea, porque como naces con ciertos genitales, parece que la vida te marca a vivir situaciones de desigualdad. Pero no solo eso, ¿no? Muchas veces a las mujeres también se les discrimina por la etnia a la que perteneces, ¿no? Es decir, si eres una mujer indígena o afrodescendiente, pues muchas veces son las que menos oportunidades tienen para participar en la vida política porque se les discrimina. O también alguna situación por tu religión, ¿no? Nadie te debe de discriminar por la religión que tú tengas, pero a veces así pasa, ¿no? Bueno, pues es de esta religión, entonces mejor no la inviten porque en su religión no la permiten a las mujeres participar políticamente. No, hay que tener mucho cuidado y esto es a lo que se refiere la interseccionalidad, es decir, puedes tener esta serie de elementos que hacen que tu situación sea más vulnerable. También por motivos de edad, ¿no? A veces se te discrimina, bueno, es que aquí en este mundo parece que nunca las mujeres dejamos a las personas contentas, porque a veces eres muy jovencita y te dicen, no, es muy jovencita, no debería de participar en la vida política. O bueno, que participe, pero que participe ayudando. Ella no va a tener cargos. O en ocasiones se te discrimina porque ya tienes, digamos, más de 50 años. Entonces dices, no, ya está muy grande la compañera, entonces no debería de participar. Y te empiezan a segregar y te empiezan a excluir o empiezan a tener bromas hirientes. Entonces esto es bien importante saber que son parte de los elementos que tiene la violencia. Y bueno, también muchas veces a las personas se les discrimina por su orientación sexual, ¿no? Es decir, a veces las notas periodísticas o las referencias a ellas es, bueno, pues no, porque no es una persona heterosexual, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones son las que se tienen que revisar en algún caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. No son situaciones que se tengan que ver de forma aislada. Entonces, si tú te encuentras en alguno de estos, por ejemplo, digamos que eres una mujer y que eres indígena y que a lo mejor no hablas el español, pues es tu derecho exigir que tengas personas que te apoyen, que te traduzcan y que tampoco te maltraten por lo que vean en ti, ¿no? O sea, o por la clase social a la que perteneces o la región en el país en donde vives. Entonces, por eso estamos hablando de esto de la interseccionalidad. Ya sé que es un concepto que les digo que suena como muy grande, pero que sí es importante y que quienes juzguen tienen que tener esta capacitación
para no solamente ver que eres una mujer que está viviendo una situación de violencia, sino que eres una mujer que puedes estar en cualquiera de estas categorías, que si aquí hay alguna persona que sea abogada, ustedes les llaman categorías sospechosas. Entonces tienen que ver, y de acuerdo a los tratados internacionales y que ha suscrito el Estado mexicano, sí se tienen que tomar en cuenta para que las mujeres, no importa cuál es su género, cuál es su etnia, no importa cuál es su etnia, cuál es su clase, su religión, su orientación sexual, su edad, si son migrantes, si tienen alguna discapacidad, tengan el derecho pleno a participar de la vida pública. Y bueno, esto realmente afecta. Por ejemplo, el INE hace muchos estudios. Yo les invito a que googleen la página del INE y revisen todo lo que tiene en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero dentro de todos estos trabajos que hace, por ejemplo, el INE hace un monitoreo que le llaman monitoreo de medios, ¿no? Entonces revisa tanto los medios digitales como los medios tradicionales, que digamos son periódicos o los medios impresos, y van haciendo un seguimiento de cómo es el tratamiento que reciben las mujeres. Entonces, lo que sí se tiene documentado, por lo menos en el anterior proceso que fue para elección de las gubernaturas y lo local, digamos, se identificó que el año pasado, que hubo este tipo de procesos, 79 de cada 100 mensajes que había en los medios de comunicación había estereotipo contra las mujeres durante el proceso electoral. Es decir, que a nosotras las mujeres se nos juzga por la forma en la que nos vestimos, están esperando que estemos en los roles tradicionales de género, es decir, en casa. Muchas veces se te cuestiona pues que quién está cuidando a tu familia. Otra vez insisto, la forma de vestir o tus parentescos, ¿no? Es decir, bueno, pues se te juzga porque quién es tu esposo y no por tus méritos personales o por tu trayectoria, porque todas ustedes están aquí porque son personas interesadas de mejorar este país, se están capacitando, porque por eso están tomando este tipo de cursos, ¿no? Para seguirse preparando, para tener herramientas, para defender derechos. Y lo que pasa en estos análisis que hace el Instituto Electoral es donde se da cuenta que, bueno, pues la sociedad no ha cambiado el chip, se sigue moviendo muchas veces por estos roles tradicionales y lo que se espera de las mujeres es que no estén en la vida pública. Entonces, todo el tiempo nos están juzgando, ¿no? Por nuestras preferencias sexuales. Y esto todavía se incrementa más con lo que veíamos hace ratito, si tú tienes alguna discapacidad, ¿no? Te maltratan, o si perteneces, eres de la comunidad LGBTQI+. Entonces, bueno, esto sí se ha identificado, se tiene documentado y es una primera forma de daño que enfrentan las mujeres cuando participan en la vida política. Entonces, bueno, más adelante vamos a revisar como más a profundidad esto que tiene que ver con los derechos a los que ustedes van a tener, tendrán que tener acceso en caso de que sean víctimas de cualquier situación de violencia política contra las mujeres en razón de género.